¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la Q4. La Fórmula 1 y el automovilismo tienen muchísima tradición en toda Latinoamérica, y no solo porque grandes pilotos hayan salido de este territorio y hayan destacado además muchísimo tanto en el Gran Circo como en otras categorías del motor, como puede ser Juan Manuel Fangio, Pedro Rodríguez o el mismísimo Ayrton Senna, entre muchísimos otros. Como hemos dicho, la gasolina y la pasión por el motor, por el automovilismo, siempre ha estado arraigado a Latinoamérica, y hoy vamos a repasar por qué circuitos, tanto de Sudamérica como también de Centroamérica, ha pasado el Gran Circo. ¡Arrancamos! Viajamos directamente a Argentina y nos vamos a la capital de este país, a Buenos Aires, porque es donde se encuentra el Autódromo de Juan y Óscar Gálvez, que fue inaugurado en 1952. En primer lugar, nos preguntamos ¿quiénes eran los hermanos Gálvez? Pues bien, fueron una pareja de pilotos argentinos de la modalidad de turismos que tuvieron muchísimo éxito deportivo en la época de los años 40, 50 y 60. El Autódromo de Juan y Óscar Gálvez es una de las pistas más características del país y nació gracias a la iniciativa de muchísimos pilotos de este país, de Argentina, y uno de esos pilotos fue Juan Manuel Fangio. Gracias a esta presión al gobierno estatal, pues la Fórmula 1 por fin aterrizó en Argentina y se celebró el segundo Gran Premio de la historia de la Fórmula 1 fuera de Europa en Argentina, ya que el primero fue Indianápolis. El Autódromo de Juan y Óscar Gálvez tiene alrededor de una decena de trazados disponibles, los cuales se han utilizado en las distintas categorías a lo largo de la historia del trazado. Estas diferentes configuraciones que ofrece la pista de los hermanos Gálvez se adapta a diferentes categorías y también se adapta a diferentes intereses de probaturas que pueda haber dentro de esta pista argentina. Es como una Paul Ricard, pero de la época, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tenemos que destacar además que en los 20 grandes premios que se han disputado de la Fórmula 1 en este trazado de los hermanos Gálvez, se han utilizado en el Gran Circo 4 configuraciones distintas. La Fórmula 1 marchó del trazado albiceleste en 1998 a consecuencia de que comercialmente no estaba siendo del todo productiva la jugada de tener la Fórmula 1. Más de 20 años después, la Fórmula 1 no ha vuelto a territorio argentino y sí, se echa de menos a Argentina en el calendario de la Fórmula 1. Ahora bien, actualmente la pista se está modernizando al máximo y hay otro replanteamiento comercial y también de las zonas de ocio colindantes para volver a atraer los máximos exponentes del automovilismo mundial al trazado mítico argentino de los hermanos Gálvez. De Argentina viajamos a Brasil y vamos directamente al Autódromo de José Carlos Paes, a Sao Paulo, al circuito de Interlagos, que fue inaugurado en 1940. Como en el caso anterior, nos preguntamos ¿quién es José Carlos Paes? Pues bien, fue un piloto brasileño de Fórmula 1 que estuvo corriendo desde el año 72 hasta el año 77. Era una figura destacada del ámbito brasileño, del ámbito automovilístico brasileño, y tuvo la desgracia de que falleció en un accidente aéreo, y esto le truncó obviamente su vida y también su trayectoria deportiva en el Gran Circo. Como homenaje a su piloto local, el circuito de Interlagos pues decidió integrar su nombre, el nombre de José Carlos Paes, a su pista y así hacerle ese homenaje. Por cierto, la única victoria en Fórmula 1 que tuvo José Carlos Paes fue allí, en Interlagos. 37 grandes premios de Fórmula 1 ha acogido la pista paulistana. Interlagos es la séptima pista de la historia de la Fórmula 1 que más grandes premios ha albergado de la máxima categoría. Desde 1973 el Gran Premio de Brasil no ha dejado de disputarse, ya sea en Interlagos o en Jacarepaguá. La Fórmula 1 ha corrido en Interlagos en 2 configuraciones, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Y además el trazado de Sao Paulo se encuentra a 700 metros por encima del nivel del mar, por tanto eso conlleva una exigencia física y también una exigencia a la mecánica del monoplaza. Tenemos que destacar que en esa primera versión original del trazado de Interlagos, como podéis ver en el gráfico, se puede ver que en esa primera versión era una pista mucho más completa, mucho más enrevesada, mucho más técnica, aprovechando al máximo el espacio limitado que había para elaborar una pista de Fórmula 1. Tenemos que recordar que la pista de Interlagos está encajonada en la misma
ciudad. Después de la remodelación que sufrió el circuito de Interlagos, mucho más corto esta versión, que es la que conocemos actualmente, pues igualmente no perdió nada de su esencia, ya que el trazado brasileño continúa dándonos a día de hoy grandes carreras del Gran Circo, aunque obviamente recordamos con muchísima añoranza esas grandes carreras en el trazado original. Grandes finales de campeonatos se han vivido en Interlagos, como los 2 bicampeonatos de Alonso, el título de 2007 de Kimi Raikkonen o el maravilloso final de Mundial de 2008. Con drama final de Lewis Hamilton y Felipe Massa en la última vuelta de ese Gran Premio de Brasil de 2008 y con Timo Glock como protagonista invitado de toda esta historia. En 2009 también se decidió el campeonato en esta pista a favor de Jenson Button y Sebastian Vettel en 2012 alzó su tercera corona del Gran Circo. No nos movemos de Brasil, ya que vamos a ir de Sao Paulo a Río de Janeiro, que es donde está el autódromo de Nelson Piquet, o también conocido como Autódromo de Jacarepaguá. Se construyó en los años 70 y albergó 10 grandes premios de Fórmula 1, 10 grandes premios de Brasil. El primero en 1978 y ya los posteriores del 81 hasta el año 1989. Tenemos que reconocer que también los monoplazas giraban el sentido contrario de las agujas del reloj, como pasaba en Interlagos, y quien más victorias consiguió en este trazado fue Alain Prost. A finales de los 80 el autódromo fue renombrado con el nombre de Nelson Piquet, como homenaje a toda una trayectoria de éxitos en el automovilismo. Otra de las curiosidades de este autódromo Nelson Piquet es que tiene un óvalo que lo rodea, y este óvalo, aunque sea el mismo circuito, recibe otro nombre, y es el de Emerson Fittipaldi. Y en este óvalo, por cierto, se corrió la Carta Americana. Entrados en el siglo XXI, el trazado fluminense quedó obsoleto y poco futuro tenía en el panorama automovilístico. Con motivo de la proyección de los Juegos Olímpicos de Río de 2016, la mítica pista de Jacarepaguá fue totalmente demolida. Y recordemos que en esa mítica pista se albergaron grandes pruebas automovilísticas, como las 10 pruebas de Fórmula 1, también motociclismo, o también albergó pruebas de la Kart americana. ¿Por qué fue demolida? Pues porque en ese mismo sitio, con motivo, como hemos dicho, de los Juegos Olímpicos, se construyeron nuevas instalaciones deportivas relacionadas con los Juegos Olímpicos para atender a las necesidades de ese gran evento. En ese mismo sitio, de hecho, se construyó el Parque Olímpico. De Brasil pasamos a México, concretamente a la Ciudad de México, porque es ahí donde se encuentra el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que fue inaugurado a principios de los años 60. ¿Quiénes son los Hermanos Rodríguez y por qué el autódromo lleva sus nombres? Vamos paso a paso. Tanto Ricardo como Pedro son auténticas leyendas del automovilismo allá en México. De hecho, Pedro, tenemos que resaltar que ganó un par de victorias en la Fórmula 1, además de múltiples buenos resultados en campeonatos de resistencia, destacando esas 24 horas de Le Mans o esas 24 horas de Daytona. Tal era la repercusión de estos dos perfiles del automovilismo mexicano que finalmente el autódromo pues adquirió sus nombres en forma ya de tributo, por decirlo de alguna forma, después de que estos dos perfiles hubiesen fallecido en acto de servicio. De hecho, Ricardo pues falleció en el mismo trazado mexicano. Es muy reseñable a qué altura está la pista mexicana, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Un auténtico reto para equipos y pilotos. Y es que el Autódromo de los Hermanos Rodríguez es único, ya solo por esa zona del estadio tan emblemática donde tú puedes ver la pasión de la afición mexicana vuelta a vuelta, ya es que te atrae de por sí. Pero no solo eso, sino por ejemplo técnicamente cómo es el circuito. Esa última curva peraltada es magnífica, o esa larga recta de meta, por ejemplo, donde los Fórmula 1 alcanzan velocidades de vértigo. La pista de los Hermanos Rodríguez también ostenta un óvalo. En la actualidad solo se aprovecha un cuarto de esa última peraltada, pero en los años 60 y en los años 80 se utilizaba la peraltada entera de una parte del óvalo. El Gran Premio de México se ha disputado en 3 tramos históricos en el Hermanos Rodríguez. El primer tramo fue de 1963 hasta 1970, punto donde se interrumpió la actividad del Gran Premio de México a consecuencia del fallecimiento de
un espectador. Finalmente, en la segunda etapa, después de mejorar esas condiciones de seguridad, fue del 86 hasta 1992 y finalmente desde el año 2015 la actividad no ha parado en los hermanos Rodríguez, concretamente con la Fórmula 1. El Gran Premio de México le ha dado siempre un toque especial al calendario de la Fórmula 1, no solo ya por la fiesta o por la pasión que transmiten los mexicanos y que literalmente han conquistado el Gran Circo, sino porque a mí me gusta mucho cómo está planteado y cómo son las características del autódromo de los hermanos Rodríguez, porque es que es un circuito bastante único. Y hasta aquí el vídeo de la Q4 y aquí os lanzo a todos vosotros la pregunta de rigor. ¿Os gustaría ver más trazados latinoamericanos en el calendario mundial de la Fórmula 1? Y si es así, decidme cuáles, ponedlo aquí abajo en la zona de comentarios, como siempre. Si te gustan este tipo de vídeos, pulgar hacia arriba, comenta, comparte y suscríbete. Adiós, chao, chao. El Motorsport y la Fórmula 1 no paran aquí, en la Q4.